La Biblia nos fue dada para conocer a Dios. Dios se revela a través de la Escritura, a través de las páginas de la Biblia. Y de la misma manera en que Dios nos revela su carácter, su persona en la palabra, nos va transformando esa revelación del carácter de Dios, esa revelación de su santidad, esa revelación de la palabra de Dios, va transformando nuestra alma. La Biblia nos fue dada para conocer a Dios, pero la Biblia también nos fue dada para nuestra transformación. De hecho, Jesús en Juan capítulo 17 ora al Padre y le pide: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santiago nos dice por su parte que la Biblia es como un espejo en el cual vamos y podemos considerar nuestro rostro, porque la Biblia, cuando nos exponemos a ella, nos muestra la condición de nuestra alma, nos muestra incluso nuestro pecado. Recuerdo un pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22, cuando el rey Josías es expuesto a la ley del Señor, y eso quebranta su corazón, rasga sus vestiduras y provoca en él un profundo arrepentimiento que impactó a toda la nación. La palabra de Dios nos fue dada también para ello. Muchas veces, al ser confrontados con la santidad y la rectitud de Dios expresada en su palabra, nos hace conscientes de nuestro pecado, nos hace conscientes de nuestra maldad, y eso en ocasiones nos lleva a experimentar un peso abrumador de culpa en nuestro corazón, pero siempre cuando Dios obra eso, tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Dios lo hace para limpiar nuestra alma y nuestro corazón y nuestra conciencia de pecados. Quiero compartir contigo brevemente unos versículos de la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, nos dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz se refiere a si tenemos comunión con Jesús, si estamos unidos a Jesús, tenemos comunión con Él, tenemos comunión con sus hijos, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es necesario ser expuestos a la palabra para que la palabra revele la condición de nuestro corazón, pero también es necesario que nosotros reconozcamos que pecamos aún siendo cristianos, porque dice el versículo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad de las cosas es que un cristiano, un creyente nacido de nuevo, al ser confrontado con la palabra de Dios, o al ser confrontado por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, al redarguirnos nos hace conscientes, y necesitamos reconocer que tenemos pecado, que pecamos. Ya no estamos entregados al pecado los cristianos, ya no es el pecado nuestra forma de vida, pero pecamos todavía. Y la palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Quien dice: no, pues yo soy cristiano, pero yo ya no peco, nada más cometo errores, esa persona está viviendo una fantasía, una ilusión, dice este texto. Se engaña a sí mismo. De hecho, algo que es todavía peor, aparte de engañarse a sí mismo, calumnia a Dios, porque el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, una persona que se aferra a la idea de decir que no peca, que no es culpable de pecado, en realidad lo más probable es que ni siquiera tiene al Señor en su vida, en su corazón, porque dice: la palabra no está en Él, no mora en nosotros cuando decimos que no hemos pecado. Pero nos da gran esperanza este texto, porque dice el versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y aquí nos dice cómo es que nosotros podemos ser perdonados. Nos dice: necesitamos confesar nuestros pecados.
no tenemos que hacer otra cosa más que reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, confesar nuestros pecados, y el Señor nos perdona y nos limpia, dice el texto. Confesar nuestro pecado es llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Confesar es declarar nuestro pecado de manera específica, con nombre y apellido. Confesar nuestro pecado es clamar a Dios por su perdón y su misericordia y confiar en que Él nos perdona. Podemos confiar en que cuando estamos genuinamente arrepentidos y confesamos nuestro pecado de una manera clara y honesta, Él, dice el texto, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. El texto sigue hablando en el capítulo 2, que es el versículo que sigue, y dice el capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, lo primero que nos dice esta porción es que cuando reconocemos nuestro pecado necesitamos confesarlo. Cuando confesamos nuestro pecado lo estamos sacando a la luz. Y recuerda esto: el pecado que no confiesas, el pecado que mantienes oculto, es el pecado que te va a controlar. Pero el pecado que sacas a la luz delante de Dios, el pecado que confiesas, ese pecado es perdonado y eres limpiado de toda maldad. No solo te quita la culpa por el pecado, sino que te destruye el poder del pecado que te ata. Y entonces el Señor te ayuda a caminar en una libertad, en una mayor santidad. Pero el capítulo 2 nos dice ¿por qué? Y entonces es cuando dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado. Dios el Padre es el juez. Satanás es un acusador, pero Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo el justo, y se le llama justo porque Él cumplió con la justicia de Dios al vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios. Jesús ha sido el único hombre que ha obedecido perfectamente la ley de Dios. Y ¿sabes algo? Él obedeció perfectamente y vivió esa vida perfecta de justicia delante de Dios en tu lugar y en mi lugar. Fue nuestro sustituto viviendo una vida de justicia perfecta. Y por ello, solo Él podía también pagar el precio de nuestros pecados, porque dice el versículo siguiente, el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por cuanto Jesús, el justo, vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, es el único que podía pagar en la cruz, y dice que es nuestra propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación nos indica que en la cruz del Calvario, Jesucristo, el varón perfecto, llevó sobre Él tus pecados y mis pecados, derramó su sangre para perdonarnos, pero también aplacó la ira de Dios, la justa ira de Dios contra tu pecado y mi pecado. Jesús lo llevó sobre Él. Es decir, en la cruz del Calvario, Dios castigó a su Hijo, no por pecados que Él haya cometido, porque Él nunca pecó. Él castigó a su Hijo por tus pecados y por mis pecados, para hacer posible que cuando tú y yo nos arrepentimos y confesamos, entonces podamos ser perdonados. Podemos tener, por esas razones, por los méritos de Cristo, la completa confianza y certeza de que cuando confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, el Señor nos perdona, no por nuestros méritos, porque no tenemos ningunos que sean válidos, sino por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, por su sangre.
por sus méritos. Y es por ello que tú y yo podemos estar confiados delante de este gran Dios misericordioso que perdona a aquel que se arrepiente. Mi oración es que en este tiempo de prueba, en el cual tú y yo estamos siendo confrontados en muchas maneras por las circunstancias y también por la palabra de Dios, mi oración es que podamos ir con confianza y alcanzar perdón en el único que puede perdonar nuestros pecados, en nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.